Bien amigos, estamos de vuelta y por supuesto para darle inicio a una interesante entrevista que ya la habíamos anunciado en nuestros titulares muy tempranito. Para esto le damos la bienvenida, estamos ya con William Esquina, él es especialista en consultoría empresarial y auditoría. Bienvenido William, gracias por acompañarnos en esta mañana. Hola Claudia, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes para compartir información financiera que nos ayude a tomar decisiones. Definitivamente, las finanzas que cada vez toman muchísima más importancia en la vida personal y en las familias, por supuesto. Y hoy vamos a estar hablando de un tema interesantísimo. Vamos a estar hablando acerca de las claves para construir un fondo de emergencia y afrontar imprevistos financieros. Algo en lo que creo que muy pocas personas tenemos cultura, me incluyo en ello, Williams. Cuéntanos, ¿por dónde empezamos en este tema? Sí, exactamente, para eso estamos aquí. Muchas veces nos hemos visto frente a situaciones donde las emergencias se presentan y no sabemos qué hacer y lo primero que afecta es nuestro bolsillo, ¿no? Así es. Por ejemplo, estamos atravesando una época de lluvias. A muchos seguramente les ha afectado esto económicamente. ¿Por qué? Porque seguramente ha generado un filtro, por ahí ha generado tal vez que se malogre o se deteriore alguna parte de la casa, hablando de las familias. Claro. Y esto evidentemente amerita que generemos un uso de dinero para hacer reparaciones, etcétera. Y uno se dice, ¿qué hago? ¿De dónde saco el dinero? Si estaba las justas, hemos pasado recién a las fiestas de Navidad, Año Nuevo y todo ello, y necesitamos dinero. Entonces, por ahí entramos con la idea, ¿no? ¿Qué es un fondo de emergencia? ¿No? ¿Para qué sirve? Eso es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Claro. Entonces, vamos a dar respuesta a esta primera pregunta. Y un fondo de emergencia en realidad no es un ahorro como tal, como lo hemos venido hablando en anteriores oportunidades. Un fondo de emergencia es esa reserva de dinero que utilizamos o sirve para poder cubrir aspectos que no hemos planificado. Por ejemplo, una emergencia por lluvias, un tema de salud, o inclusive la pérdida de trabajo. Porque ese dinero nos ayuda a generar cierta tranquilidad para poder pasar ese tiempo momentáneo, ¿no es cierto? Ahí tenemos el primer punto de inicio de este tema. Ok, y William, o sea, quiere decir que no es que yo diga, ok, yo tengo un ahorro por ahí. Esto es un monto aparte que tiene que haber. Exactamente, ¿no? Es un monto diferente al ahorro porque recordemos que dentro de nuestro presupuesto los ingresos tenían que verse distribuidos entre nuestros gastos fijos mensuales, algunos otros gastos que tengamos y generar un ahorro. Ese ahorro iba a tener otro objetivo, generar más rentabilidad, que nuestro dinero crezca. Excelente, entonces saber que no es que basta con tener el ahorro, sino que hay que tener este fondo de emergencias, como bien lo dice. Exactamente, ¿no? De hecho hay una estadística a nivel Perú que nos dice que menos del 50% de los peruanos tiene un fondo de emergencia. Yo diría que hasta menos, William, ¿no? La verdad, ¿no? Es no está en la cultura, ¿no? Exactamente, porque justamente muchas veces a lo mucho generamos ahorros, pero no fondos de emergencia, claro, ¿no? Sin embargo, la situación económica, financiera del país atraviesa ciertos aspectos que nos preocupan, ¿no? A todos los peruanos. Si bien se incrementa la remuneración mínima vital y algunos cambios macroeconómicos, de todas maneras se atraviesa cierto nivel de problemas a nivel laboral, a nivel de la formalidad de las personas, y esto también impacta en este enfoque de generar ahorro. Si no hay mucho ahorro, ¿cómo voy a generar un fondo de emergencia? ¿No? Claro. Y mira, para los que tienen ese ahorro, ese fondo de emergencia, un dato más y con eso nos va a hacer una mejor idea, menos del 10% lo logra obtener, lo logra construir con sus fondos propios. Se prestan de terceros y eso es más crítico, es más riesgoso para las personas que lo tienen. Perfecto, entonces, ¿por dónde tendríamos que empezar? Ya tenemos la idea de qué es. ¿Cómo podemos empezar a construir? Muy buena pregunta. Vamos a definir cuánto debería de ser más o menos este fondo de emergencia y vamos a establecer 5 pasos prácticos para tenerlos en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, entonces veamos, ¿cuánto debería ser este fondo de emergencia? Uno dice, bueno, 100 soles, 200 soles, depende de la situación de cada familia, depende de cada hogar, porque cada hogar tiene una realidad diferente, ¿no es cierto? Tiene un presupuesto diferente. Entonces, los expertos financieros nos dicen que este fondo de emergencia debe oscilar entre 2 a 6 veces
el gasto fijo que tiene una familia. Por ejemplo, si una familia arequipeña gasta en términos fijos mensualmente 2.000 soles, este fondo de emergencia debe construirse hasta llegar a 6.000 a 12.000 soles. Okay, o sea, en su totalidad. Ya ¿no? en su totalidad, ¿no? Ya no Exacto. pensar de golpe, tampoco van a decir que es imposible, ¿no? Pero en su totalidad debería de ser entonces, nos comentas, de 2 a 6 de veces 2 a 6 veces el gasto fijo mensual de cada familia. Interesante. Y es algo parecido a lo que sucede en las empresas, un pequeño comentario. Las empresas tienen una suerte muy parecida que se llama reserva, que también nos dice que debe ser un 20% del capital con el cual se construye la empresa o con la que se constituye esta empresa. Ajá. Igual para las personas, ¿no? Debe ser 2 a 6 veces y lo puede ir construyendo de a pocos. Ahí más bien no hay una métrica, porque recuerda, primero tienes que ahorrar. Ajá. Y de ahí generar ese excedente para poder ir sumando. Entonces puede tomarte tal vez varios meses, todo el año, pero lo importante es que generes disciplina y eso es lo que vamos a ver en los pasos siguientes. ¿Ya? Perfecto. Entonces ya sabemos cuánto es el monto, ya sabemos qué es este fondo para emergencias y ahora todos, estoy segura, junto conmigo se deben estar preguntando ¿y por dónde empiezo? ¿Cuáles son los pasos a seguir, Williams? Como en todo aspecto de negocio, todo aspecto de gestión, el primer paso es analizar. ¿Qué tenemos que analizar? Nuestros gastos, ¿no? Porque un fondo de emergencia está supeditado a la administración de nuestros gastos. Entonces, administro, ¿en qué estoy gastando más? ¿Dónde tal vez puedo yo generar una reducción? ¿Dónde puedo yo manejarlo de otra forma, reemplazarlo? Entonces, es una perspectiva de analizar mi situación y saber, tal vez no voy a poder construirlo, tal vez sí puedo construirlo, es un año nuevo, si bien ya estamos segunda semana de febrero, sin embargo, todavía estamos en el primer trimestre, así que es un primer paso, analizar nuestros gastos que hacemos mensualmente. Perfecto. ¿No? Entonces, tener en cuenta ahí primero el análisis, ¿no? Sí. Como ya tengo mi análisis, vámonos al segundo paso. El segundo paso es establecer la meta, porque a veces nos encaminamos y decimos, sí, quiero generar un fondo de emergencia, pero no sé cuánto. Pero ya sabes cuánto ahora, ¿no? Ajá. Pero es ahora, ¿cuánto voy a hacerlo de manera mensual? ¿Cuánto voy a hacerlo tal vez de manera trimestral? Entonces, así como cuando te decía que ahorres y te planteaba la idea de que sea un importe determinado, fijo mensualmente, igual para este fondo de emergencia, plantéate una meta, ¿no? Ponte 100 soles, 200 soles, una vez que ya hayas fijado tu importe de ahorro, ¿no? Entonces, la meta es importante en este caso. Ok, entonces, bueno, ya sea así en su chanchito, en sobrecitos, en una cajita, en lo que sea, pero tienen que poner su aporte mensual para poder llegar al objetivo que tienen claro, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Ya tengo la meta y así funciona la vida en las finanzas personales. Recuerda, esto es para generar una mejor salud financiera. Y el siguiente punto es, nos encontramos nuevamente en un contexto de modernidad, de tecnología. La mayor parte de personas tenemos cuentas bancarias y estas cuentas bancarias tienen ciertas aplicaciones que nos permiten automatizar ahorros. Okay. Vamos por este tercer paso, que quizá, no sé, probablemente todos no lo van a poder aplicar, pero es importante que nos acerquemos a ello y está condicionado a tener una cuenta bancaria donde refiere al automatizar nuestro fondo de emergencia, o sea, construirlo de manera automatizada. Y hemos visto que algunas cuentas bancarias nos dicen, a ver, todos los meses 100 soles, transfiérelo automáticamente de mi cuenta, de mi saldo, para que se vaya a una cuenta adicional o complementaria dentro de la cuenta que ya tengo y se va generando un ahorro. Entonces digo, ya está construyendo solo, no se va a tocar y sigo con mis actividades mensuales de manera rutinaria. Entonces transfiero automáticamente. Claro, eso sí, me parece excelente, estas opciones ahora de aplicaciones que hay, claro, que sean siempre seguras y por parte del banco, siempre asegurarse de ello, porque a veces el tema de cada uno tener que sacar, mover, ¿no?, de tu dinero, como que te puede costar, digamos, un poquito de trabajo y así se evita de forma automática, como que te evita ese trajín y ya el ahorro está ahí, ¿no? Sí, ciertamente, ¿no? Esa es la idea, ¿no?, de que seamos responsables en este manejo de la separación del dinero, porque no sabemos en qué momento va a presentarse una emergencia, porque será la finalidad, ¿no? Como les dije en un comienzo,
nos encontramos ahorita en una situación en donde podemos requerir alguna reparación urgente en la casa, ¿no? O hacer un viaje de emergencia también, y tenemos que tener esa disciplina. Un tema de salud. También, claro. exactamente, ¿no? Entonces, es muy importante que la tecnología nos ayude a lograr nuestros objetivos y también en la construcción de fondos de emergencia. Por supuesto, y ahora que la tecnología está en todo su auge, pues definitivamente hay que saber usar esa herramienta. Williams, cuéntanos, ¿qué pasos más tenemos? Nos faltan 2 pasos. Ok. Vamos a recapitular. Dijimos analizar nuestros gastos. Ya tomé conocimiento de mi propia situación. Luego dije... hagamos un pare ahí, Williams, que no sea cual sea tu ingreso. No vas a pensar que, solo si tengo altos ingresos puedo hacer esto. Desde el ingreso más básico y más pequeño se puede, ¿verdad? Sí, y mira, justamente dices un punto importante, porque no importando si las familias, las personas tienen altos ingresos, igual hay un fondo de emergencia que debe de construirse, ¿no? Claro. Y también si tienes bajos ingresos o ingresos no tan altos, igual ese fondo de emergencia debe construirse. Todos deben de construir un fondo de emergencia, ¿no? Okay. Entonces ya hemos hecho el análisis, ya tienes la meta de cuánto más o menos debes de establecer, y tienes también tu objetivo principal, que es 2 a 6 veces tu gasto fijo. Y ahora te apoyas de la tecnología y seguimos con el siguiente paso, que es reduce tus gastos. Okay, entonces, si ya lo analizaste, ahora redúcelos, o sea, ya gestiona, que no quede en la teoría, que no quede en las ideas, ahora hazlo realidad. Si, por ejemplo, generabas gastos en ciertos gustitos que podías manejarlos dentro de casa, simplemente eran innecesarios, no eran urgentes, entonces redúcelos y eso te va a generar un mayor excedente sobre tus ingresos, ¿no? Los famosos gastos hormiga que se les conoce, ¿no, William? Exactamente. Que si uno se pone a ver, intenten coger un papelito y apuntar la gaseosita, el chocolatito, el sanguchito, y se suman grandes cantidades de dinero, ¿verdad? Sí, exactamente, así Entonces, es, ¿no? mejor si hay hambre y ganitas, pues preparen algo en casa y así van a economizar. Exactamente, ¿no? O sea, hay que generar dinero, ahorro, más ingresos por todo lado, porque necesitamos generar movimiento económico, y eso va a ser por nuestro propio beneficio y nos genera una economía un poco mejor de lo que vivimos actualmente, Claro, ¿no? que sí. Entonces, reducimos estos ingresos, los gastos hormigas, como nos indicas, y algunos otros que sabemos cada uno de nosotros que no son necesarios, ¿no? Recuerda, si no es importante, no urge, entonces puedes tú cambiarlo, puedes modificarlo. A veces por rutina simplemente hacemos gastos, ¿no? Porque me dijeron, bueno, hagamos esto, entonces, ¿y realmente lo necesito? No. Exacto. ¿Va a pasar algo si no lo efectúo? No. Entonces hay que ponernos, y este consejo para los que están mirándonos desde el otro lado de la pantalla, para que lo puedan aplicar en su vida diaria, ¿no? Porque justamente este tipo de entrevista es ayudar a la salud financiera, ¿no? A tus finanzas personales, que puedas tener un mejor entorno, una mejor tranquilidad y una mejor calidad de vida. Definitivamente, estoy completamente segura que junto en su casa, bueno, en familias o la cabeza de la familia está tomando conciencia que en estos tiempos necesitamos, bueno, en realidad en todos los tiempos uno necesitaría tener el ahorro, pero fuera de ello tener este fondo para las emergencias, ¿no, William? Sí. Y nos falta un paso más, ¿verdad? Uno más, y viene con el hecho de no quedarnos con lo que tenemos, sino generar más ingresos. Y muchas veces tenemos solamente una fuente de ingreso, y es lo más tal vez común que escuchamos. Pero uno dice, ¿pero cómo genero más ingresos si estoy con un trabajo a tiempo completo? Claro. No necesariamente tienes que tener otro trabajo a tiempo completo, porque obviamente tienes un compromiso, sino puedes generar ingresos por tal vez la venta de algunos artefactos, bienes que ya no utilizas, ¿no? Puedes generar ingresos alquilando tal vez bienes que no lo utilizas. Okay. O incluso generando ingresos abriendo una tienda virtual como un emprendimiento, y así vas buscando esa independencia financiera en el transcurrir del tiempo, o hasta generar ingresos haciendo capacitaciones, enseñando lo que tú sabes hacer.
Eso, William, porque yo he escuchado muchísimo de los grandes economistas y personas que están relacionados con tu profesión que dicen, ¿no? Uno no puede limitarse a tener un solo ingreso, uno tiene que generar más ingresos, pero muchas veces surge esa misma respuesta que das, me dicen, pero yo cómo, ¿no? Trabajo todo el día, no tengo tiempo, pero podemos ver en el espejo de otras personas que tienen un trabajo a tiempo completo, pero el sábado, el domingo, horas extras le quitan horas a su sueño para poder realizar o un emprendimiento o de repente ver la manera, ¿no?, de generar algún ingreso extra que quizás no supere el sueldo que tengas o quizás a veces llega a superarlo, pero que te puede ayudar a hacer que estos fondos crezcan, ¿no? Sí, eso es muy cierto y hay muchas formas. Cada persona tiene distintos tipos de habilidades, tiene algún tipo de cualidad que les puede permitir generar más ingresos, algunos con sus propios conocimientos, porque el conocimiento también es importante, hay que también trabajar en ello. Si hoy no puedo generar ingresos, tal vez si me capacito en un curso pongamos, de marketing digital, yo lo puedo hacer convertir en dinero de acá a un tiempo. Y eso también es importante, ¿no? Entonces, ese quinto paso tiene que ver con nuevos ingresos para que sumen más fondos y construyamos justamente este fondo de emergencia. Lo logramos construir y eso ya se convierte en ahorro y lo puede invertir, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Importante el ver, son pasos realmente sencillos, no es nada del otro mundo, no necesitas mayor asesoría en general, es algo fácil y sencillo, solamente es tomar la decisión y decir, pues bueno, hoy empiezo ese poquito, no decir, bueno, ya empiezo desde que después que pase la época escolar, que creo que es una época complicadísima para la mayoría que somos papás y dicen, ahora es imposible, mejor después de la época escolar, luego vendrá, mejor después del Día de la Madre, y lo vamos posponiendo y posponiendo. Es el día hoy empezar desde lo poquito que tenemos, ¿verdad, William? Sí, y justo lo que tú dices me hace recordar una frase asociada que no esperemos el momento perfecto. El momento perfecto no va a llegar nunca si lo creemos tan idealizado, ¿no? El momento es hoy. Toma la decisión hoy porque si no lo haces hoy, lo mismo vas a pensar mañana, entonces nunca va a llegar ese momento. Empieza con lo que tengas hoy día, atrévete, arriésgate y ese es el punto de inicio, ¿no? Ahora, para complementar, hay una pregunta que tenemos que hacernos una vez ya cumplir estos 5 pasos. ¿Dónde lo guardo? Así es, ¿no? Debajo del colchón, en una bolsita, ¿o dónde lo guardo? Claro. Muchos, y a veces hablábamos sobre debajo del colchón están los ahorros, sí, pero pasa un diluvio y se fue el dinero. Se incendia, porque lo hemos visto, que hay casas que se han incendiado y se quemó el dinero que tenían debajo del colchón, aunque parezca gracioso, lo pasa, no sucede. Sí. O también por factores de inseguridad ciudadana, pues sabemos a lo que estamos expuestos al tener dinero en efectivo guardado de esa forma. Entonces, hay que tenerlo en una cuenta de ahorros de preferencia que nos permita obtener cierta rentabilidad. Williams, estás hablándome de ahorros como lo que hablábamos anteriormente, muy parecido, pero recuerda, nunca te olvides de esto. El dinero que tú generes, ya sea de ahorros para generar más ingresos, o sea, como un fondo de emergencia, debe de tener cierta rentabilidad. Recuerda que debe de procurar ser igual o un poquito más de la inflación meta anual que establece el Banco Central de Reserva, que es 3 a 3.5%. Si tú tienes tu dinero guardado debajo del colchón o en una cuenta que te cobra comisiones incluso por mantenimiento o no te paga casi nada, está perdiendo valor en el tiempo, porque un sol de hoy no es el mismo que un sol de acá a un año. Claro. Entonces no te olvides de ese punto, ¿no? Ahórralo en una cuenta bancaria que te dé cierto nivel de pago de intereses, preferentemente. Perfecto. ¿Cuáles serían las recomendaciones finales sobre este tema tan interesante, William, para nuestro público? Muy bien, la recomendación es de que empecemos a hacer este análisis hoy día, ya en febrero, y empecemos a trabajar en el ahorro y también en la construcción de un fondo de emergencia. ¿Para qué? Para que tengamos una tranquilidad y una salud financiera a nivel familiar, a nivel financiero y, ¿por qué no?, a nivel tal vez de emprendimientos que tengamos. Entonces, no tengas miedo. Si tienes también algún tipo de inquietud, puedes buscar información al respecto y revisa nuevamente este contenido que es bastante práctico y puntual. Por supuesto, contenido que va a estar próximamente en nuestras redes sociales, al igual que todas nuestras entrevistas de la mano de los mejores especialistas
William, por favor, para todas las personas que se han quedado con ganas de más, que necesitan asesoría, ya sea para sus finanzas económicas familiares o empresariales, por favor, cuéntales a nuestro público los servicios que brindas y cómo es que se pueden poner en contacto contigo. Claro que sí. Como siempre lo hemos mencionado, nuestros números de contacto están en la parte de abajo, al celular 960-896250. Tenemos a la disposición de las personas y emprendimientos y personas servicios de auditoría, contabilidad, asesoría, procesos de control interno. Y basado justamente en estos temas que hablamos, este año estamos incentivando la atención del servicio de un CIDE, que es una incubadora de negocios, desde el más pequeñito, para que puedan crecer saludablemente. CIDE Consultum Perú se llama, para que puedan crearse nuevos negocios y todos estos temas puedan ayudarse para que se creen negocios sanos desde bebés, ¿no? Entonces, a la disposición y ayudarlos en lo que ustedes deseen. Excelente, William, muchísimas gracias por esta entrevista. Y ha aparecido en pantallas la información de cómo poder ponerse en contacto con él. Hemos estado con William Squina, especialista en consultoría empresarial y auditoría, tocando este tema tan importante de claves para construir un fondo de emergencia y afrontar los imprevistos financieros. Muchísimas gracias, William, que tengas un excelente día, amigos. Nos vamos a una pausa y volvemos con más.